Estamos en una serie que se llama Vidas Radicales. ¿Alguien me puede recordar qué significa la palabra radical? Que está enraizada, que tiene una raíz, ¿sí? Una raíz profunda, ¿ok? Ya nosotros ya platicamos que en la cultura en la que vivimos y sobre todo en el español, en el uso del español, la palabra radical generalmente se ha asociado con personas muy extremistas, con personas fundamentalistas, ¿sí? Con personas que hacen cosas raras, cosas extrañas e incluso cosas destructivas. Pero ese es, como muchas palabras, es un uso incorrecto de la palabra radical, porque radical hace referencia a algo que tiene una raíz profunda, ¿verdad? Un árbol radical obviamente sería un árbol que tiene raíces, salud, profundas, ¿ok? Y la Biblia dice que nosotros, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye a que todos nosotros hagamos lo necesario para tener vidas radicales, es decir, vidas que tienen una raíz profunda, que tienen un buen cimiento, un cimiento profundo, un fundamento profundo. Y lo contrario a una vida profunda, a una vida radical, es una vida superficial, una vida light, ¿sí? Dios no quiere que nosotros tengamos vidas superficiales. Dios no quiere que tengamos vidas light. Él quiere que tengamos vidas radicales, vidas enraizadas, con raíz profunda, con cimiento, con fundamento profundo. El problema con una vida light, una vida superficial, es que es una vida de insatisfacción constante. Nada nos llena. Siempre hay un vacío en nuestra vida, siempre hay una sensación de que algo nos falta, aunque probemos miles de cosas. Y el otro problema con una vida light, una vida superficial, es de que las personas que tienen una vida light, una vida superficial, son personas altamente manipulables, ¿sí? Cualquier filosofía, cualquier nueva idea, cualquier nueva tendencia nos va a arrastrar, porque somos como veleros que somos llevados, arrastrados por el viento que esté soplando en ese momento. Entonces, ese es un grave problema con una vida light, ¿sí? Que nos volvemos altamente manipulables. Y el otro problema que tiene una vida light es que como no tiene raíces profundas, cuando vienen las grandes crisis, las grandes transiciones, los graves problemas, las adversidades, las pruebas, ¿qué sucede con la vida de esa persona? Es derrumbada catastróficamente. ¿Sí? Por eso Dios no quiere que tengamos vidas superficiales, por eso Dios no quiere que tengamos vidas light, por eso Él quiere que nuestras vidas sean radicales. Y nosotros hemos estado aprendiendo a lo largo de 6 semanas, bueno, ahorita llevamos 5 semanas hemos estado aprendiendo cómo tener una vida fundamentada, una vida cimentada, una vida enraizada, una vida con raíces profundas, una vida radical. Ya hablamos de algunas características, como por ejemplo tener esperanza radical, tener amor radical, gratitud radical. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de otra característica de una vida radical, que es tener generosidad radical. En la invitación que les hicimos a todos ustedes, yo les decía que prácticamente todos los estudios, todas las investigaciones recientes acerca de la generosidad, casi todas concluyen la misma cosa, y es que la generosidad es algo muy bueno en la vida de las personas. Cuando la gente es generosa, según estos estudios, según las conclusiones de estas investigaciones, ¿sí? Las personas tienden a ser menos susceptibles a caer en un estado depresivo. Las personas generosas lidian mejor con el estrés, tienden a ser personas que manejan mejor el estrés y que por lo tanto padecen menos ansiedad en sus vidas. Y la otra cosa que a mí me encanta es de que los estudios también han concluido que las personas que son generosas son personas que generalmente van a tener emociones positivas, especialmente van a experimentar constantemente felicidad.
Y nosotros ya, por ejemplo, hablamos del gozo, ¿sí? Y hablamos de esa felicidad que no depende de las circunstancias, sino que es una felicidad que permanece, que es interna a nosotros independientemente de lo que venga a nuestra vida. Bueno, la generosidad está ligada precisamente a que nosotros seamos felices. Ahora, lo contrario a una persona generosa sería ¿qué? La persona tacaña, una persona envidiosa, egoísta, ¿sí? Y tenemos que reconocer que la cultura occidental cada vez se vuelve más individualista, cada vez nos volvemos más egocéntricos y nos volvemos cada vez más egoístas. Ahora, si ser egoísta es lo contrario a ser generoso, eso explica que si cada vez somos más egocéntricos, más individualistas, obviamente la depresión aumenta, la ansiedad aumenta, el estrés aumenta y la gente insatisfecha, la gente que se siente infeliz, que nada le satisface, también aumenta. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos acerca de cómo desarrollar la generosidad en nuestra vida. Déjenme mostrarles lo que dice la Biblia. Ahí en el primer versículo que tienen ustedes ahí en el boletín, que tienen también allá en la pantalla, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Vamos a leerlo juntos, vamos a leer estas porciones de la Biblia juntos, porque fíjense lo que dice Dios en la Biblia. Vamos a leer el primero. Dice, hay quienes dan con generosidad. ¿Y qué sucede con ellos? Y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. ¿Ok? Ahí la palabra de Dios habla acerca de las personas que son generosas. Y dice ahí que los que son generosos reciben, ¿qué? Más de lo que dan. Ahora, esto se aplica no solo para el dinero, esto se aplica para todo. Si tú eres generoso en tu amabilidad con la gente, vas a recibir más amabilidad. Si tú eres generoso con tu tiempo a los demás, también vas a recibir más tiempo. Si tú eres generoso, ¿verdad? Con los conocimientos que tienes y los compartes con los demás, recibirás más conocimiento. También sucede al revés. Si tú eres muy generoso con la crítica, vas a recibir más crítica. Claro, también funciona al revés. ¿Sí? Si eres generoso en el chisme, también vas a recibir chisme. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a ser generosos, pero sobre todo que seamos generosos con lo correcto, con lo que realmente nos trae beneficios a nuestra vida. Por ejemplo, el que es hartamente generoso con su egoísmo, como dice aquí, hay quienes son tacaños, terminan en la pobreza. Claro, ¿por qué? Porque lo que reciben con tanto egoísmo es más egoísmo. Entonces, fíjate bien, lo que está diciendo la palabra de Dios es de que las personas generosas, su mundo se expande, sus recursos se expanden, gracias precisamente a su generosidad. Ahora, quiero dejar algo bien claro para iniciar. Generalmente cuando hablamos de generosidad lo asociamos única y exclusivamente con el dinero. Y la generosidad, insisto, no se limita al dinero. La generosidad es aplicable en todas las áreas de mi vida. Yo puedo ser muy generoso con el amor y puedo tener mucho amor hacia la gente. ¿Cuál va a ser el resultado? Otros también me van a amar. Voy a recibir más amor. ¿Sí? Por eso si tú dices, es que yo no tengo tiempo, da de tu tiempo y se te dará más tiempo. No sé si me estoy explicando. Implica todas las áreas de nuestra vida. Eso explica por qué Dios quiere que nosotros seamos generosos de forma integral con las cosas correctas. Por eso el día de hoy vamos a aprender qué es la generosidad, cuál es la mejor manera o la manera correcta de ser generoso y también qué consecuencias trae a mi vida serlo. Ahora, ¿se acuerdan que en esta serie hemos estado viendo algunos pasajes que son como clásicos? Por ejemplo, hablamos de la fe. ¿Sí? ¿En qué capítulo de la Biblia se habla de la fe? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. No me digan que exactamente. Hebreos capítulo
capítulo 11, ¿sí? Por ejemplo, un otro pasaje típico de la Biblia que habla, por ejemplo, acerca del amor es, por ejemplo, Juan 3 y también 1 Corintios 13. Bueno, también hay dos capítulos en la Biblia que hablan muchísimo, que son como los dos capítulos de la Biblia que hablan sobre la generosidad. ¿Cuáles son? 2 Corintios capítulo 8 y 2 Corintios capítulo 9. El 9 lo acabamos de leer, lo leímos aquí. ¿Sí? 2 Corintios 8, 2 Corintios 9. ¿Por qué se llama 2 Corintios? ¿Alguien sabe? Porque es la segunda carta que ¿quién le escribió a quién? Que Pablo, el apóstol Pablo le escribió a los corintios. ¿Y esos quiénes eran los corintios? Los que vivían en la ciudad ¿de dónde? De Corinto, ¿verdad? Que el otro día estaba viendo unas cámaras en vivo de Corinto y es todo un paraíso tropical maravilloso, está muy bonito, ¿verdad? Esta ciudad ahí en Grecia, ¿ok? Si Pablo nos hubiera escrito a nosotros, a la iglesia de San Luis Potosí, la carta se llamaría la segunda carta de Pablo a los potosinos, capítulo 8 y 9, pero no, se llama segunda carta a los Corintios 8 y 9 porque fue escrita a los creyentes, a la iglesia de Corinto, de los que vivían en Corinto, en Grecia, en el siglo I, mientras el Imperio Romano gobernaba prácticamente todo el sur de Europa, todo el Medio Oriente y el norte de África. ¿Ok? Y en estos capítulos, insisto, Dios a través del apóstol Pablo explica con detalle acerca de la generosidad. Ahora, vamos a definir lo que es la generosidad y te voy a pedir que lo anotes. Anótalo, por favor, ahí en tus notas. ¿Ok? Lo primero que necesitamos nosotros aclarar acerca de la generosidad es que la generosidad es una actitud. ¿Es una qué? Es una actitud. No es una cantidad. ¿Sí? No es una cantidad de dinero, no es una cantidad de recursos, no es una cantidad de conocimientos, es una actitud. ¿Ok? No se trata de cantidades, no se trata de cuánto. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos que es una actitud? Que no se trata de cuánto, sino se trata del corazón. Se trata de nuestro carácter. Se trata, ¿verdad? Se trata, ¿verdad? De nuestro amor. Ahora, fíjate bien, ¿por qué no se trata de la cantidad? Porque, para empezar, Dios es dueño de todo. ¿Sí? O sea, a ver, ¿Dios necesita tu dinero? No, Él es más rico que tú, pero no rico, riquísimo. Es dueño de todo lo que hay en el universo. Dicen los expertos que por ejemplo, algunos de los planetas que hay en el sistema solar, ¿sí? Abundan los diamantes, abunda el oro, el platino y tantos recursos que aquí en la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, estaba viendo el precio del oro esta semana, como sube y sube y sube el precio del oro, ¿verdad? Porque nosotros valoramos mucho esos metales. Ok, Dios es dueño de todo. ¿Necesita mi dinero? No. ¿Dios necesita de mis conocimientos? Claro que no, mis conocimientos son muy limitados. Él lo sabe todo. ¿Sí? Una de las características de Dios es que Él es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Él sabe todo lo del pasado, todo lo del presente y todo lo del futuro. Sabe todo acerca de ti. Te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. No necesita de mi conocimiento, necesita de mi tiempo. No, necesita mis recursos. No, ahora fíjate bien, Dios lo tiene todo, excepto una cosa. ¿Qué es lo que Dios no tiene? Tu amor. Si tú no le das tu amor, Él nunca lo va a tener. ¿Y sabes qué? Nunca te va a obligar a que tú se lo des. Porque es algo que Él desea que nosotros le demos voluntariamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Y de eso se trata la generosidad. Cuando yo soy generoso, lo que estoy haciendo es justamente dar porque amo. Si yo soy generoso con Dios, lo soy porque lo amo. Acuérdate algo que aprendimos ahora que hablamos del amor. ¿Sí? Podemos dar sin amor, pero no se puede amar sin dar. La característica fundamental de que nosotros realmente amamos
es que nosotros estamos dispuestos a dar. ¿A dar qué? Dinero, conocimiento, amabilidad, amor, experiencia, de mis recursos, de todo lo que tengo, porque el amor nos mueve a hacerlo. Por eso la generosidad es una actitud de amor. Y lo que Dios quiere es que nosotros amemos. Y por eso Él desea que seamos generosos. Ahora, si tú te estás dando cuenta de lo que estoy diciendo es que lo importante no es lo que das, sino por qué, cómo lo das y por qué lo das. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque hay por ejemplo empresarios que son bien generosos y dan harto dinero para poder evadir impuestos. Su motivación no es el amor. Su motivación es una estrategia de contabilidad empresarial. Ok, la generosidad que Dios espera que nosotros experimentemos debe de estar ligada y motivada por el amor. Por eso les digo, la generosidad es una actitud. Mira el siguiente versículo, 2 Corintios capítulo 8, versículo 12. Dice de la siguiente manera, léelo conmigo, dice, porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Ok, ahora te voy a pedir por favor que subrayes donde dice conforme a sus posibilidades. En otras palabras, ¿sí? Nosotros no impresionamos a Dios con las cantidades. La manera en la que nosotros realmente impresionamos a Dios es cuando lo que damos, sea mucho, sea poco, de acuerdo a nuestras posibilidades, salga de un corazón genuinamente amoroso. Eso es lo que Él espera ver. Es lo que quieres tu corazón, es lo que quieres tu amor. Y que tú lo expreses evidentemente, ¿verdad?, hacia Él a través de tu generosidad. Ahora, ¿cómo es que nosotros aprendemos a ser generosos? ¿Cómo es de que nosotros aprendemos a desarrollar esa actitud amorosa cuando nosotros damos, cuando nosotros somos generosos? ¿Sabes de dónde lo aprendemos? Del ejemplo de otros, de cuando otros han sido generosos con nosotros. Yo estoy seguro de que hay gente que ha sido generosa contigo, con dinero, con recursos, ¿sí? Prestando incluso su atención, prestando su oído a escucharte, ¿verdad? Todo lo que tienes que descargar emocionalmente, ¿sí? Hay personas que han sido generosas contigo al estar al pendiente de ti y estar orando por ti, estar poniéndote en oración, ¿sí? Personas que han sido generosas en su amor. Yo afortunadamente, y doy gracias a Dios, estoy rodeado de gente súper generosa y que se nota que lo hacen por amor. Uno aprende de esas personas y damos gracias a Dios por esas personas, porque nosotros aprendemos a valorar la generosidad y el amor de otras personas precisamente a través del ejemplo. Ahora, hablando acerca del ejemplo, quiero decirles dos cosas. Si tú quieres que tus hijos aprendan a ser generosos, ¿qué hay que hacer? Decirle, sé generoso. Hay que ponerles el ejemplo y que lo vean. ¿Sí? Que ellos puedan ver, mi papá es muy generoso conmigo, mi papá es muy generoso con mi familia, mi papá es muy generoso con gente de la familia de la iglesia. ¿Sí? Mis papás son muy generosos con gente extraña, con gente que ni conocen, son muy generosos. Ellos al ver el ejemplo van a aprender también a ser generosos. Ahora, la segunda cosa que les quiero decir es de que en la Biblia nosotros tenemos un ejemplo de un grupo de personas, de un grupo de creyentes que se caracterizaron por ser sumamente generosos. Eran los de una iglesia también, ¿sí? En el sur de Europa, ¿sí? De la región de Macedonia. ¿La iglesia de dónde? De Macedonia. Es un bonito nombre para niña, ¿no? Macedonia. ¿Cómo se va a llamar tu nieta? Macedonia. Sí, es un bonito nombre. ¿Sí? No sé cómo le vayan a hacer bullying en la secundaria, pero sí es un bonito nombre. Ok, en la Biblia nosotros tenemos el ejemplo de la iglesia de hecho nosotros conocíamos a Macedonio, ya me acordé, ¿verdad? De Macedonio.
No, Macedonia, luego te cuento cómo le decimos. Era Macedonia, ¿verdad? La región de Macedonia, la iglesia de Macedonia. O sea, había creyentes en la región de Macedonia. Ok, ahora, ¿y estos por qué eran generosos? Porque ellos estaban muy al pendientes de otros creyentes que vivían en otra zona del Imperio Romano, que eran los cristianos que vivían en la ciudad de Jerusalén. Los cristianos de la ciudad de Jerusalén la estaban pasando realmente mal. ¿Saben por qué? Pues porque había persecución. Ya les conté esa historia, ¿no? Sí, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III hubo gran persecución en contra de los cristianos, ¿sí? Por parte del Imperio Romano, al grado de que, ¿qué hacían con los cristianos? Estaba prohibido ser cristiano en los primeros 3 siglos, ¿ok? Y si alguien descubrían que era cristiano, ¿qué le hacían? Los mataban. ¿Cómo los mataban? ¿Los mataban ahí en lo secretito? No, eran ejecuciones públicas. ¿Sí? Ya les he contado que los crucificaban desnudos, ¿sí? Para que estuvieran ahí colgados 3 días, asfixiándose, asoleándose, deshidratándose, ¿sí? Todo para que la gente dijera, eso te va a pasar a ti si te haces cristiano. ¿Sí? Los ponían en los caminos. Ya ven que en las ciudades romanas, o más bien una característica del Imperio Romano, es de que el Imperio Romano construyó caminos para conectar todas las ciudades del Imperio Romano. Por de ahí el dicho, todos los caminos llegan a Roma, de ahí viene. Sí, porque esa fue una característica del Imperio Romano. Y tanto en las ciudades romanas como en los caminos romanos, utilizaban a los cristianos que estaban condenados por ser cristianos y los ponían en postes, ¿sí? Y los encendían con combustible para que aluzaran los caminos y las ciudades, las calles por las noches. Así de crueles, para desaparecer a los cristianos, para que los vieran. Obviamente también ustedes saben de esa práctica que era del Coliseo, ¿sí? Donde los aventaban les echaban a los leones, ¿sí? Para que los leones se los comieran ahí delante de toda la gente, o a espada. ¿Sí? Eran formas muy crueles, ¿sí? De matar a los cristianos, pero sobre todo era una forma muy, ¿cómo se dice? Intimidante, para que los cristianos fueran desalentados de serlo. Ahora, eso no pasó, al contrario, ¿sí? Parecía que a mayor persecución, más valentía, más cristianos había en el Imperio Romano. Bueno, la iglesia de Jerusalén estaba batallando porque por la misma persecución no tenían recursos, no tenían dinero, no tenían que comer, ¿sí? Y entonces las iglesias que estaban en otras regiones se enteraron de lo que estaba pasando con los hermanos de Jerusalén y se pusieron manos a la obra para ayudarles, para enviarles apoyo, para enviarles ofrendas, para enviarles alimento. Y la iglesia que les puso el ejemplo a todas fue la iglesia de la región de Macedonia, ¿sí? Y de ellos se habla precisamente en 2 Corintios capítulo 8 y 2 Corintios capítulo 9. Y de ellos nosotros podemos aprender cuáles son las actitudes correctas, cuáles son las características de la generosidad radical. ¿Cómo es ese tipo de generosidad que Dios quiere que tú y yo tengamos también para que nuestras vidas sean profundas, cimentadas y no vivamos vidas superficiales ni vidas light? Vamos a ver cuáles son estas características de la iglesia de Macedonia. Sí, vamos a ver este ejemplo de 4 actitudes que ellos tuvieron. Primero, escríbela. Sí, la primera característica que tuvo la iglesia de Macedonia, o que podemos nosotros aprender de la iglesia de Macedonia, es justamente, ¿verdad? Que la generosidad radical es gozo. ¿Es qué? Gozo. Ok, ahora nosotros ya hablamos del gozo. ¿Sí se acuerdan que hablamos del gozo? ¿Qué dijimos que era el gozo? ¿Es una felicidad temporal? No, es una felicidad que es permanente. ¿Depende de las circunstancias? No depende de las circunstancias. Depende de que tú tengas una relación con Dios. Cuando yo tengo no una religión, sino una relación con Dios, Dios va a producir en mi vida gozo. Va a producir ese tipo de felicidad que no depende de las circunstancias y que no se acaba una vez que
que pues, se acaba la visita a Disney, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí sabían que Disney es el lugar más feliz de toda la tierra? ¿Sí? Hasta que te llega la cuenta. Entonces es el lugar más triste. ¿Sí? Hasta los mismos norteamericanos hoy declaran, ¿sí?, que es un lugar carísimo de visitar, y lo es. ¿Ok? Ahora, ese no es el tipo de felicidad que Dios nos ofrece. No es una felicidad que dependa de un ratito, ¿sí?, de una experiencia, sino que es permanente. Y esa Dios nos la da cuando nosotros tenemos una relación con Él y cuando dejamos que Él dirija nuestra vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien, la generosidad implica gozo. La generosidad es se da con felicidad, una felicidad constante, permanente. La generosidad es algo que se disfruta, no es algo que se padece. No es, por ejemplo, dar y decir, "Ay, tengo que dar". No, 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 para nada. No es algo que se da con mala actitud. Es algo que disfrutas muchísimo en tu vida, porque como los estudios que te comentaba, ¿verdad?, al principio, ¿sí? Yo pensaba decirte todos los estudios, pero encontré tantísimos que dije, no, basta con que alguien googlee, ¿verdad?, busque en internet investigaciones científicas recientes acerca de la generosidad, la relación entre generosidad y felicidad o los resultados de la generosidad, y te aparecen cientos de investigaciones. Por eso, ¿verdad?, esas investigaciones concluyen que las personas generosas son personas muy felices, que desarrollan felicidad, porque la generosidad genuina, radical, profunda, produce gozo y se hace con gozo. Mira lo que dice la Biblia. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2 dice de la manera siguiente: quiero hablarles ahora sobre la gracia. Acuérdate que la palabra gracia es una palabra en la Biblia que significa regalo, un regalo que no merezco. Sí, quiero hablarles ahora sobre los regalos que no merezco, que Dios ha dado a las iglesias. ¿De dónde? De Macedonia. Aunque los hermanos han estado pasando por grandes tribulaciones. A ver, está hablando de los hermanos de la iglesia de Macedonia. ¿La estaban pasando bien o la estaban pasando mal? La estaban pasando mal. Estaban en medio de las tribulaciones, estaban en medio de los problemas, estaban también en medio de la persecución. Seguimos leyendo. Han mezclado la extrema pobreza que padecen con el gozo extraordinario que experimentan. Pregunto, ¿eran ricos? Subraya donde dice extrema pobreza. Desafortunadamente aún en el mundo hay gente en extrema pobreza. Una tercera parte de la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí, según estudios recientes, viven en extrema pobreza. ¿Sí? Otra tercera parte vive solamente en pobreza moderada. Solo una tercera parte vive, ¿sí?, en condiciones que no están consideradas dentro de la pobreza. Bueno, nuestros hermanos también vivían en extrema pobreza. ¿Sí? Cuando hablamos de extrema pobreza estamos hablando de que no tienen lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. No tienen alimento, no tenían para el alimento, no tenían para vestirse, no tenían para lo más básico. ¿Sí? Ok, y sin embargo dice este versículo, ¿sí?, que dice, han mezclado la extrema pobreza que padecen, ¿con qué? Con el gozo extraordinario que experimentan. Achis, achis, los mariachis. ¿Cómo es posible que estas personas de Macedonia estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano? Dice la Biblia que estaban experimentando serios problemas, vivían en pobreza extrema, y aún así dice la palabra de Dios que ellos estaban llenos de un gozo extraordinario, experimentando un gozo enorme en sus vidas. Y entonces, como tenían tanto gozo, dice, como resultado, han abundado en rica generosidad. El gozo que ellos experimentaban aún en medio de tanta bronca, problema, en medio de tanta, gracias, de tanta bronca y problema, ¿sí?, se compensaba con el gozo que Dios estaba desarrollando en su vida, que les motivaba en medio de sus carencias a ser sumamente generosos. Ese es el ejemplo para nosotros, ¿sí? La estaban pasando mal, ¿ok? Y ellos dieron con gozo. Fíjate bien, no dieron por presión, no dieron por manipulación, no dieron por culpa, no dieron por religiosidad, dieron porque había gran gozo
en sus vidas. Mira lo que dice Hechos 20:35. Estas palabras, ¿verdad?, no están registradas en ningún evangelio. Es un versículo bien interesante porque son palabras de Jesús que no están registradas en ningún evangelio, pero que las encontramos en el libro de los Hechos. Dice así, Hechos 20:35. Y les fui un ejemplo constante de cómo se debe ayudar a los pobres y recordar las palabras del Señor Jesús que dicen, ¿qué dicen? Hay más dicha, hay más felicidad, hay más gozo en dar que en recibir. Tú pregúntale a un niño pequeño en Navidad, ¿sí?, ¿qué es lo que le produce gran gozo? ¿Dar o recibir? ¿Y qué te va a decir? Ah, no, a mí que me den regalos, ¿a poco no? Sí, claro, ¿sí? Ok, un niño cuando lee esto va a decir, claro que no, Jesús está equivocado. ¿Cómo va a haber más felicidad? ¿Cómo va a haber más gozo en dar que en recibir? Si la Navidad se trata de que me den regalos. Bueno, por eso los niños en su carácter son inmaduros. Son niños, ¿sí? Y es aceptable que piensen así cuando son niños. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Pero a mayor madurez, las cosas van a cambiar. Y tú te empiezas a dar cuenta. Si tú eres papá o eres abuelito, te das cuenta cuando ves a los niños que la felicidad no está en que te regalen a ti ahora en Navidad. El gozo es producido porque tú tengas la capacidad de darles algo. ¿Por qué? Porque ya maduraste. No se dice así. Porque ya maduraste. Sin la S. ¿Sí? Ya maduraste. Entonces, como ya hay madurez en tu vida, ahora el gozo lo obtienes de ser generoso, de poder dar. Y eso te llena de gran gozo. Ahora, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Lo que estoy diciendo es de que si yo soy una persona inmadura, voy a ser egoísta. ¿Sí? Y mi pensamiento va a ser, achis, no, todos están aquí para servirme a mí, todos están aquí para satisfacer mis necesidades, todos están aquí para darme a mí lo que yo quiero. Eso es un pensamiento inmaduro. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque lo que estamos viendo hoy en nuestra cultura occidental es el fomento, la promoción, no de la madurez, sino de la inmadurez. Que tengamos actitudes egoístas, que tengamos actitudes egocéntricas, que tengamos actitudes narcisistas y que aún alcanzan las relaciones matrimoniales, las relaciones de trabajo, las relaciones entre, ¿cómo se llama?, empresarios y clientes y proveedores, etcétera, ¿verdad? Donde nosotros pensamos, no, todo gira alrededor de mí, porque soy muy egoísta. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso es lo que arruina las relaciones. Y eso es resultado de la inmadurez. Y por eso somos tan infelices. ¿Por qué? Porque el egoísmo nos arruina todo y no nos permite ser generosos. Pero cuando nosotros maduramos y cuando tenemos una relación con Dios, nosotros podemos empezar a madurar y podemos empezar a tener el gozo que nos lleva también a ser generosos. Las personas más felices son las personas más generosas. Número 2, segunda característica que encontramos de la generosidad en el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Número 2, la generosidad radical es supernatural o sobrenatural, más bien se dice en español, creo. ¿Sí? Sobrenatural. Sobrenatural. Supernatural. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 3. Dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Subraya eso, aún más de lo que podían. A ver, hace rato dijiste, Paco, que no importa la cantidad. Y de hecho vimos un versículo que dice que Dios no nos exige que demos más de lo que tenemos, sino que demos de nuestras posibilidades. ¿Sí? Pero también sucede algo increíblemente milagroso cuando nosotros damos de forma generosa y de forma radical. Dios permite que nosotros podamos dar de lo que tenemos y que podamos dar lo que no tenemos.
¿Cómo? ¿Hay que ir a robar alguna tienda de conveniencia para lograrlo? No, no, no. Dios se encarga. Cuando Él ve mi corazón y ve que la motivación de mi generosidad es amor, no sé cómo lo hace, pero Él me da más de lo que tengo para poder dar más de lo que tengo. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia de Macedonia. Dice la Biblia que vivían en extrema pobreza. Y aún así ayudaron como si fueran ricos. ¿Cómo es eso posible? Eso solamente se logra con lo que la ciencia llama milagros. ¿Sí sabían que la ciencia estudia los milagros? Sí sabían, ¿verdad? Bueno, la estudia. ¿Y a qué le llama milagro? Aquellas cosas que no tienen una explicación lógica, no tienen una explicación racional y que solamente pueden ser explicadas a través de la intervención divina. Eso es un milagro para la ciencia y eso es un milagro también para nosotros. ¿Y sabes qué? Cuando Dios ve que tú amas y que tú das con generosidad, Él te va a proveer lo que necesites para dar más de lo que tienes. Número 3. Vamos a ver la tercera característica. La generosidad radical es entusiasta. Así, escríbelo, es entusiasta. Se da con entusiasmo. ¿Saben lo que significa la palabra entusiasmo? Con alegría. Miren, si descomponemos la palabra en sus raíces, hablando de las raíces, la palabra en significa dentro de, ¿sí? Entusiasmo viene de teos, que significa Dios. La palabra entusiasmo significa algo que se hace cuando Dios está dentro de mí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es cuando puedo tener una vida con entusiasmo, una vida entusiasta. ¿Ok? Ahora, el entusiasmo entonces genuino es aquel que es resultado de que tú y yo tengamos una relación personal, amorosa con Dios. No se puede fingir, ¿sí? No se puede, no se puede, ¿cómo se llama? Falsificar. ¿Por qué? Porque el entusiasmo que Dios da es algo que está vinculado a la felicidad. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Segunda a los Corintios capítulo 8 versículos 3 y 4. Vamos a leerlo juntos. Dice: les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente. Subraya voluntariamente. Subráyalo. Voluntariamente. Ok, ¿qué dice ahí? ¿Dieron a la fuerza? ¿Les lavaron el coco? Ahora, yo sé, porque ustedes también lo saben bien, que hay canales de televisión o que hay personas que dicen ser cristianos, evangélicos, que salen en los medios y que lo único que hacen todo el tiempo es pedir dinero. Y utilizan todo tipo de estrategias mercadológicas y publicitarias para pedir dinero. Te lo voy a decir claramente, ¿sí? Eso no es bíblico, eso no proviene de Dios. Es gente mañosa que está valiéndose, torciendo, ¿verdad? Versículos bíblicos, no sé de qué religión sean o qué profesen ellos, pero no es bíblico esa manera de manipular a la gente. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tú sientes que alguien te está manipulando para que des, te lo digo claramente, no es momento de dar. Porque con esa actitud no. Porque aquí nosotros lo aprendemos de la Biblia. Dice, les puedo asegurar que ellos dieron todo, ¿cómo? Voluntariamente. ¿Y qué quiere decir voluntariamente? Porque ellos así se lo propusieron, porque ellos así lo quisieron, porque ellos así lo decidieron y lo hicieron con gusto. Nadie los obligó, ¿sí? Nadie los llevó a sentirse culpables. No, de ninguna manera. Ellos dieron porque quisieron. Y luego dice, y hasta entregaron más de lo que podían. Eso ya lo vimos. Incluso nos han rogado una y otra vez. Subraya rogado. ¿Qué significa rogado? Que nos están pide, por favor, déjenos seguir ayudando, déjenos seguir aportando, denos la oportunidad. ¿Cómo podemos seguir ayudando? Les rogaban al apóstol Pablo,
Déjanos, nosotros queremos ayudar, nosotros queremos dar. ¿Sí? Dice, incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio, subraya privilegio. Ser generoso es un privilegio. ¿Qué es un privilegio? Algo que te honra hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Ellos lo veían como un privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. Eso es entusiasmo. Dar voluntariamente, eso es dar entusiastamente. Dar voluntariamente, rogar para poder ayudar, entenderlo como un privilegio. Hacerlo motivados por lo que Dios me indica a dar. ¿Sí? Hay dos formas de dar: por razón o por revelación. Revelación es cuando Dios te dice esto. ¿Sí? Y te lo dice claramente. Y entonces tú dices, ok, entonces doy esto. Muchas veces lo que Dios nos dice que hagamos para nosotros no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? Pero es donde nosotros realmente lo vemos actuar en nuestras vidas. Número 4, cuarta característica de la iglesia, de la generosidad de la iglesia de Macedonia. Número 4, la generosidad radical es un hábito espiritual. ¿Es un qué? Un hábito espiritual. Ser generoso es un hábito espiritual. Y es un hábito que nosotros enseñamos aquí en el Centro Bíblico. Tenemos una clase, ¿sí?, que vamos a abrir este año, que hemos dado en el pasado y que vamos a volver a abrir, que se llama la clase de discipulado, que es donde enseñamos a las personas cuáles son los hábitos espirituales que nos llevan a crecer, que nos llevan a madurar y que nos llevan a parecernos cada día más a Jesús, ¿verdad? Porque nosotros somos llamados a ser discípulos. Un discípulo es una persona disciplinada, una persona que practica hábitos, buenos hábitos espirituales. Vea lo que diga, ve por favor lo que dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 5, dice de la manera siguiente: no dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. Híjole, este versículo está bien bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo cómo daban ellos, cuál era la manera en la que daban. Ahora vamos a desglosarlo rápidamente, ¿ok? Fíjate bien, subraya donde dice primero se entregaron al Señor. La manera correcta de ser generoso, la manera de desarrollar generosidad radical, primero es entregándole tu vida a Jesús. Ahora, eso no tiene que ver con religión. Si tú eres ateo, agnóstico, gnóstico, ¿cómo se llama? Testigo de Jehová, mormón, católico romano, protestante, bautista, metodista, presbiteriano, budista, verduraliano, extraterrestre, lo que seas, eso no importa, es otra cosa. Aquí lo importante en nuestra vida es que tú y yo primero le entreguemos nuestra vida a Él. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, ¿sí? Crees en tu corazón que Jesús es el Señor, que Él es el mero mero, que Él es el patrón, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que manda, ¿sí? Le dices que sea tu Salvador, que te salve ¿de qué? ¿De pagar impuestos a Hacienda? ¿De qué? No hay que pagar nuestros impuestos, la Biblia lo dice. No armen aquí rebeliones. Que nos libre, que nos salve de vivir separados de Dios. Ese es nuestro gran problema, que vivimos separados de Dios. Pero Él nos puede salvar de eso y nos puede traer de regreso a los brazos del Padre Celestial. Lo único que tienes que hacer es decirle: te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Y con eso comienzas una relación con Él, así. ¿Sí? Oye, no tengo que aprenderme de memoria Deuteronomio y Levítico. No. Lo único que tienes que hacer es decirle eso al Señor. ¿Sí? Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nunca te va a preguntar de qué religión eras. Te va a preguntar: ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? Y solo hay dos posibles respuestas: ¿lo acepté o lo rechacé? Por eso
Fue lo que hizo la iglesia de Macedonia. Entregaron su vida al Señor primero. Ok, entonces fíjate bien, si tú realmente quieres dar esa generosidad radical, entonces primero comienza una relación con Dios. Pero luego dice, y luego a nosotros. Subraya eso. Luego a nosotros. ¿Cómo? ¿Se entregaron al Señor y luego se entregaron a ellos? ¿A quién? Pues a los otros creyentes. En otras palabras, comprometieron primero su vida al Padre, a Jesús, ¿sí? Y luego comprometieron su vida a los demás creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que se incorporaron a la familia de la iglesia. Se incorporaron como miembros de la familia de la iglesia. Entonces fíjate bien, si yo realmente quiero dar con esa generosidad radical, primero entrego mi vida al Señor y número 2, me comprometo con la familia de la iglesia. Pero ellos hicieron una tercera cosa, dice, siguiendo la voluntad de Dios, subráyalo también. Ellos se comprometieron a no hacer su propia voluntad, a no hacer la voluntad de otros, sino a hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, se comprometieron a ser maduros, se comprometieron a ser disciplinados. ¿Ya te dije qué significa ser disciplinado? Significa que de manera permanente y constante nosotros practicamos los hábitos espirituales. Tenemos buenos hábitos espirituales. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 19. Dice, las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén. Un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Subraya ahí donde dice un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Ahora, fíjate bien. El ser generosos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestros, ya dije recursos, con nuestro dinero, recursos, tiempo, conocimientos, experiencia, atención, amor, amabilidad, etcétera, dice este versículo, es un servicio que glorifica a Dios. Cuando tú y yo somos generosos radicalmente, con todo lo que Dios nos ha dado, eso es un acto de adoración. Es un acto de darle a Dios la gloria. Ahora, fíjate bien, cuando nosotros somos generosos, no solamente le da la gloria a Dios, sino que a nosotros nos beneficia. Trae buenas consecuencias a nuestras vidas. Trae una gran transformación a nuestra vida. Trae consecuencias maravillosas. Déjame cerrar esta conferencia explicándote cuáles son 5 resultados, 5 consecuencias. ¿Cuántas van a ser? 5 cosas buenas que vienen a mi vida cuando yo soy generoso radical. Y esto no es lo que la ciencia dice, esto es lo que Dios dijo hace mucho tiempo. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Primero, dice la Biblia, ¿sí?, que cuando yo soy generoso, de la manera en la que Dios quiere que sea generoso, número 1, eso aumenta mi amor por Jesús. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la generosidad siempre está motivada por el amor. Es un acto de amor. Según a los Corintios capítulo 8, versículos 7 y 8 dice de la manera siguiente, vamos a leerlo juntos, dice así: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, acuérdate que fe es ¿qué? ¿Qué es fe? Confiar, confianza, ¿no? Es poner tu confianza en Dios, ¿sí? En fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Acuérdate que gracia significa en el regalo de dar, ¿sí? No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar. Subraya probar. Dios quiere probar algo en ti. Y cuando estás en una prueba, solo hay 2 opciones: o apruebas o repruebas. Y aquí el chiste, el objetivo, la finalidad es que tú salgas aprobado. Ahora, ¿y de qué se trata el examen? ¿De qué se trata, verdad? Como mis alumnos, díganos qué preguntas van a hacer y díganos las respuestas también. Sí, ok, yo también te puedo decir, en esta prueba, que es un examen del que habla la Biblia, sí, también, ¿cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Vamos a ver, porque ahí dice, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Subraya eso. Ahí está la pregunta.
Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios va a probar en mi vida a través de la generosidad? La respuesta es la sinceridad de tu amor. Ahí está, si querías la pregunta y la respuesta, ahí está. ¿Sí? Él quiere saber que tu amor no es fingido, que no es fake, que no es falso, que es genuino, que es sincero, que es auténtico, que es verdadero. Y cada vez que soy generoso, se pone a prueba mi amor por Él y se perfecciona mi amor por Él y se fortalece y crece mi amor por Jesús. Por eso Jesús dijo también esto, Mateo 6:21 dice, pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que donde pones tu dinero, ahí también está tu corazón. ¿Sí? Si yo compro acciones de una empresa, ¿verdad? ¿De qué empresa les gustaría? Si yo compro, por ejemplo, acciones de SpaceX, ¿sí? Voy a estar al pendiente de cómo le está yendo al SpaceX. ¿Por qué? Porque las acciones suben o bajan de valor. ¿Dónde está mi dinero? Ahí está mi interés, ahí está mi corazón, ahí está mi atención. ¿Quieres que tu corazón esté enfocado, conectado al de Jesús? Usa todos tus recursos generosamente para Él. Invierte en Él. Y entonces tu corazón va a estar interesado, va a estar atento hacia Jesús. ¿Sí? Cuando doy mi vida a Cristo, mi corazón está con Jesús. Número 2, segundo resultado de una generosidad radical, me hace parecido a Jesús. Me hace parecido a Jesús. Acuérdate que la madurez espiritual tiene que ver con eso. Tiene que ver con a quién te pareces. Te puedes parecer al presidente de un país, te puedes parecer a una cantante, te puedes parecer a un youtuber, ¿verdad? Te puedes parecer, no sé, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a tu bisabuelito, ¿sí? Te puedes parecer a muchas personas. Pero el deseo de Dios es que cada día te parezcas más a Michael Jackson, no, a Jesús. Ese es el deseo de Dios, que te parezcas cada día más a Jesús. Ahora, ve lo que dice la Biblia. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo. Claro, todos lo saben, hasta los historiadores ateos lo saben. Y saben que Él vino y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Eso nadie lo puede negar. Y el que lo niegue es porque está desconociendo toda la evidencia que hay. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, ya les dije de qué era dueño, de todo lo que hay del universo y de todo lo que desconocemos del universo, se hizo pobre por ustedes. ¿Nació en el mejor hospital? ¿Nació en el mejor palacio? No, ¿dónde nació? Entre animales en un establo, en un pesebre. Ni siquiera hubo habitación para Él. Por eso dice, quien siendo rico se hizo pobre, pero eso fue a propósito, fue por nosotros, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Claro, porque cuando yo tengo una relación con Él, recibo la gracia. ¿Y qué incluye la gracia? Un chorro de regalos, pero un chorro de regalos, incluyendo el gozo, el dominio propio, amor, mis pecados son perdonados, soy libre de toda culpa, tengo propósito para mi vida, tengo esperanza para el futuro, todo lo que hemos estado aprendiendo en esta serie. ¿Sí? Un día deberíamos de hacer una serie que sea todos los regalos que Dios nos ofrece y no acabamos en 20 años. ¿Por qué? Porque son demasiados regalos. ¿Sí? Él nos ha atiborrado de sus regalos. Él se hizo pobre para que tú y yo seamos ricos. ¿Sí estamos de acuerdo? Él es el más grande ejemplo de generosidad. ¿Te acuerdas que en esta serie memorizamos Juan 3:16? El versículo más conocido de toda la Biblia. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate bien, porque de tal manera ¿qué? Amó Dios al mundo, ¿que qué? Que dio. ¿Y qué dio? A su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y más tenga vida eterna. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos de aprender de Jesús? Que él, por ejemplo, ¿verdad? No vino
para sí mismo. Él vino para beneficiarnos a todos nosotros. Nosotros ya no podemos ser egoístas, ¿sí? No estamos aquí en la tierra para vivir para nosotros mismos. Estamos aquí para ser generosos con los demás. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay una canción de Santiago Benavides que me gusta un chorro. Si no la han escuchado, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero seguramente alguien me puede ayudar ahorita con pero habla precisamente de un muchacho universitario, de una familia y de un muchacho universitario que pues son pobres, ¿verdad? Pero como el muchacho tiene amigos que no tienen que comer, los invita constantemente a su casa a comer un platillo que yo creo que es ¿pero de dónde es? De Colombia, el sancocho. Está bien bonita la canción. Luego, si estás en el chat de asistentes del WhatsApp, te la paso al rato. ¿Sí? Ahí en tu tarjeta de bienvenida te puedo agregar. También los amigos de YouTube, si por correo a familiacentro@yahoo me pasan su número de celular, los agrego al chat de asistentes y ahí les paso la canción. Pero esa canción me gusta porque al final, después de toda la historia de este muchacho y de su familia, ¿sí? Dice una frase que a mí siempre me ha impactado y es que si nosotros tenemos una relación con Jesús, nosotros ya no podemos ser egoístas. No, tenemos que ser generosos. Número tres, el tercer resultado de tener una generosidad radical es que hace crecer mi fe en Dios, hace crecer mi confianza en Dios. ¿Cómo que aumenta mi confianza en Dios? ¿Confianza en cuanto a qué? En cuanto a que Él va a suplir todas mis necesidades. Según a los Corintios capítulo 9 versículos 6 al 8 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que, subraya, toda gracia, subráyalo. Dios puede hacer que, acuérdate que gracia es ¿qué? Regalo. Dios puede hacer que todo regalo que recibas de Él abunde para ustedes de manera que siempre, subraya siempre, subraya toda circunstancia, subraya todo lo necesario y subraya toda buena obra. ¿Cuántas veces se usan ahí absolutos? Todo, siempre, un chorro. Toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Qué está diciendo ahí Dios? Que si yo soy generoso, Él se va a encargar de que mis necesidades estén cubiertas. No mis necedades, mis necesidades. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque puedo decir, es que Dios nunca me dio un avión privado. No, es una necedad. Para empezar, ¿dónde lo estaciono? Allá afuera. No cabe. ¿Sí? Son necesidades. Y Él dice, si tú eres generoso, tú vas a tener todas tus necesidades cubiertas. ¿Para qué? Para que sigas, como dice ahí, toda buena obra abunde en ustedes, para que sigas siendo más generoso. ¿Sí? Según a los Corintios capítulo 9 versículos 10 al 11 dice: Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia, o sea, de rectitud de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te ha bendecido tanto? No es para tu propio beneficio, es para el beneficio de los demás. Es para que a través de ti la bendición de Dios fluya al resto de las personas. Número 4, causa que otros le den gracias a Dios. El cuarto resultado de ser generosos radicales es de que esto va a provocar que otras personas le den gracias a Dios. Según a los Corintios 9:11 dice: y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Fíjate bien, cuando alguien es generoso normal, no radical, normal,
la gente le da gracias a esa persona. Cuando tú eres generoso radical, te dan las gracias, pero también le dan las gracias a Dios. Él recibe las gracias. Según a los Corintios 9:12. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos que le den gracias a Dios. Esta es una excelente manera de ayudar a las personas a comenzar una relación con Jesús. Cuando tú eres generoso con la gente, con tu tiempo, con tus conocimientos, ¿sí? Con tus habilidades, con tus recursos. Número 5 y último, el quinto resultado de ser generoso radical: honra a Dios como un testigo de su amor. ¿Sí? Honramos a Dios como testigos de su amor. ¿Qué es un testigo? Por ejemplo, en los juicios, ¿qué es un testigo? ¿Es el que denuncia? No. ¿Es el que defiende? No, tampoco. ¿Qué es el testigo? El que dice lo que vio, el que dice lo que escuchó, el que dice lo que experimentó. Ese es un testigo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Nosotros no estamos llamados a ser jueces, ni estamos llamados a ser abogados. O sea, abogados de profesión sí, pero abogados de Dios no. ¿Sí? Pero sí estamos llamados a ser sus testigos. ¿Y qué significa que seamos sus testigos? Que le contemos a la gente lo que vimos, lo que escuchamos y lo que vivimos y experimentamos de Él. ¿Sí? Cada vez que yo soy generoso con la gente, estoy dando testimonio del gran amor que Dios tiene hacia la gente. Segunda a los Corintios 9:13 dice: muchos alabarán a Dios. Subraya muchos. ¿Sí? Mucha gente va a alabar a Dios, va a expresarle su reconocimiento a Dios, va a amar a Dios, porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. Subraya eso. Ellos verán que ustedes comparten generosamente. Cuando yo comparto generosamente con las personas, ellos se dan cuenta, lo notan. Y cuando ven que mi motivación no es sacar un beneficio personal, sino que lo hago porque he recibido tanto amor de parte de Dios y porque tengo una relación con Él, entonces estoy siendo congruente con las buenas noticias que ando anunciando. ¿Qué son qué? Pues que Dios ama a la gente y que nos da la oportunidad de que todos vuelvan a sus brazos. Ese mensaje lo doy cuando soy generoso con los demás. Ahora, de eso se trata nuestra iglesia. De eso se trata el centro bíblico. El centro bíblico no estamos aquí para hacernos ricos y recaudar el máximo dinero de la gente. Al contrario, no es para eso. Estamos aquí, ¿para qué? Para nosotros ser generosos con la gente. A ver, ¿cómo? ¿Estás diciendo que entonces si alguien viene aquí no lo vamos a despeinar o a despelucar y a sacarle todo el dinero que podamos? No, lo vamos a bendecir lo más que podamos. ¿Sí? Y no estoy hablando únicamente de dinero, porque acuérdense que dijimos que la generosidad no es de dinero. Lo vamos a bendecir con atención, con amor, ¿sí? Con abrazos, con donas, con café, ¿verdad? Con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, escuchando atentamente, supliendo sus necesidades. Para eso vivimos nosotros. Para eso existe el centro bíblico. Para amar a Dios y para amar a la gente, para servir a la gente, para satisfacer sus necesidades y para ayudarles a comenzar una relación personal con Jesús. Ahora, ustedes que nos están escuchando, ¿por qué no nos ayudan a hacer esto? Porque es la mejor manera de desarrollar felicidad en nuestra vida. Dios nos ha bendecido mucho a nosotros para que nosotros podamos bendecirlos a ustedes, especialmente a quienes todavía no inician una relación con Jesús. Ahora, la semana pasada yo te reté algo. Te reté a que comenzaras a orar y que le empezaras a decir a Dios: Señor, ayúdame esta semana a guiar a una persona para ti, a alcanzarlo para ti. Te voy a retar a que sigas orando, pero a que lo hagas. No nada más ora, hazlo. Alcanza a una persona para Cristo. Ayuda a una persona a conectarse con Dios esta semana.
Eso va a implicar que tú des de tu tiempo, que tú des de tu atención, que tú des de tus conocimientos, que tú des de tus recursos para ayudar a una persona. Si tú ayudas a una persona por el resto del año, no sé cuántas semanas nos quedan, nos van a quedar como unas 48 o algo por el estilo. ¿Sí? Ok, si una por semana, no te enfoques en 20 a la semana, una a la semana. ¿Sí? Si quedan 40 semanas al final del año, habrás ayudado a 40 personas a tener una relación con Jesús. Paco, yo no conozco a tanta gente. Bueno, yo te compro amigos si quieres, pero hazlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahorita voy a, ¿quieres 1,000 pesos por ser amigo de, para que, sí, no, no es cierto, pero hazlo. Te animo a que lo hagas. ¿Sí? Haz este reto. ¿Sí? Ahora, recuerda esto, nosotros no nos dedicamos a que la gente cambie la religión. ¿Sí? Si esa persona quiere seguir siendo budista, católico romano, testigo, lo que sea, que lo siga haciendo. Eso no es eso no tiene que ver con nosotros. Nuestro interés es que te conecte, que esa persona se conecte con Jesús y que tenga una relación de amor con Jesús, independientemente de la religión que tenga. Imagínate que podamos ayudar a un ateo a conectarse con Dios. Es maravilloso. Te reto a que lo hagas. Ese es un acto de generosidad radical. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias porque tú nos estás enseñando a dejar una vida light, una vida superficial y a tener vidas profundas, con raíz profunda, con cimientos profundos, con fundamentos profundos. Gracias porque hoy hemos aprendido de la generosidad y queremos ser generosos como tú eres generoso con nosotros, como tú eres generoso, con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido grandemente. Permite que esa bendición fluya a otras personas, de tal manera que otras personas puedan, a través de nuestra generosidad, sentirse amadas por ti, sentirse amadas por nosotros y que tengamos el privilegio de ayudarles a comenzar una relación contigo. Gracias por la iglesia de Macedonia, porque es un excelente ejemplo para nosotros. Pero sobre todo gracias por Jesús, porque es el máximo ejemplo de generosidad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y si tú nunca le has dicho a Jesús que sea el Señor y Salvador de tu vida, ¿por qué no se lo dices ahora mismo? Es el momento. Cierra tus ojos y dile lo siguiente a Él para que comiences en este mismo momento una relación de amor con Él. Dile así: querido Dios, gracias porque me has amado tanto. Gracias por tanta generosidad. Yo recibo tu regalo. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti. Especialmente a ser muy generoso con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén.